Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al cuarto encuentro, cuarta clase, sobre la obra de Roberto Calasso. Hoy vamos a ver a un Calasso más dedicado a autores, a escritores. Fundamentalmente dos. Esto no quiere decir que abarque todo lo que ha escrito Roberto Calasso, porque sería directamente un seminario de meses, todo lo que ha escrito sobre literatura, pero sí dos libros dedicados a dos autores que yo considero y que creo que la literatura universal considera fundamentales, que son K, no confundir con el K del que vimos en el tercer encuentro, ¿no?, sobre el mundo de la India, sino la letra K, que hace referencia a Kafka, ni más ni menos, al querido Franz Kafka, y la Folie Baudelaire, que ya no es necesario aclarar sobre quién va el tema. Vamos a empezar por K, el libro que ha dedicado Calasso a Kafka. Este libro tiene la particularidad de una enorme cantidad de citas interiores sobre la obra de Kafka. Es decir, uno podría decir que es un recorrido espiralado que va constantemente saliendo de un centro, girando en derredor de él, sobre toda la obra de Kafka. Ustedes saben que Kafka escribió fundamentalmente una cantidad de cuentos importantes, en algunas ediciones son 3-4 tomos, de no mucha extensión, pero bastantes cuentos. Algunos pequeños apuntes sobre ensayos y sus novelas, ¿no es cierto? América, El Proceso, El Castillo, que no están, en algunos casos, América está terminada, pero en algunos casos están inconclusas, para asombro de sus lectores, y tal vez no para el asombro de algún especialista que ha llegado a pensar que es una obra interminable. Es decir, esas novelas que Kafka dejó sin terminar, tal vez el final le era imposible. La versión que hace Roberto Calasso de Kafka es muy interesante porque él logra, creo yo, y espero que ustedes también como lectores de esto, ir siguiendo un hilo conductor en la obra de Kafka clave, que en la página 169 desarrolla del siguiente modo. Va a ser un paneo. Lo voy a leer porque desde aquí vamos a sacar algunas conclusiones. En Kafka la extrañeza es el ruido de fondo. Todo la presupone, todo va a desembocar en ella. Kafka conocía ese sentimiento en sus diversas ramificaciones, de las más obvias e incluso banales, manifestaciones psicológicas, el sentirse excluido del grupo, de un género de personas, de una comunidad, a sus extremas figuraciones metafísicas, el gnóstico como el extranjero en el mundo y al mundo. En el origen había un sentimiento muy agudo de la singularidad, hasta lo intraducible, de su propia experiencia psíquica. Pero Kafka no se complacía de ello. Al contrario, la combatía hasta buscar humillarla durante las estancias en las colonias naturistas, como las de Ljungborg o Hellenhau, donde el atractivo principal consistía en la ilusión de confundirse en el grupo. Enseguida se daba cuenta de que en medio de los nudistas destacaba aún más, aunque fuera como el hombre con el traje de baño. Toda la obra de Kafka es un ejercicio en el sentido de los estudios de Chopin sobre numerosas gamas de la extrañeza. Karl Rossmann es el extranjero en el sentido más radical y literal, el adolescente expulsado de su patria que se ve arrastrado a un continente nuevo. K es el extranjero en el sentido tradicional, aquel que llega de la ciudad a una aldea de campo, cerrada e inhóspita. Joseph K es extranjero en el sentido del ignaro que se ve arrojado al interior de una gran organización que lo absorbe. El cazador Gracchus
es extranjero en todo el mundo, porque viaja sin tregua por la zona intermedia entre la tierra y el orbe de los muertos. El viajero de la colonia penitenciaria es el extranjero que visita lugares exóticos y toma nota de sus extrañas costumbres. Gregor Samsa es el más irremediable entre los extranjeros, porque en su propia habitación se ha vuelto irreconocible para sí mismo, ya no extranjero, sino biológicamente extraño. Al mismo tiempo, Gregor Samsa está inmerso en las situaciones más cotidianas. Será fácil reconocerlo en ciertas descripciones que Kafka ha dejado de su propia vida familiar. Pero ningún relato disuade tanto del comentario como la metamorfosis, quizás por el muy alto carácter indudable de la historia, sensación que Kafka había advertido por primera vez mientras escribía La condena. Primero, algo fundamental. Dentro del comentario, dentro de la glosa, dentro de toda esta argumentación que Roberto Calazo desarrolla en torno de la obra de Kafka. La extrañeza. Si bien el extrañamiento, y estamos en este sentido en relación con los formalistas rusos, el extrañamiento es uno de los elementos claves de la literatura, sobre todo de la literatura moderna, aparece en Kafka de manera notable. Tenemos un elemento que es fundamental. El extrañamiento es por lo extranjero también, por sentirse un extraño al mundo. Los personajes de Kafka, K., Joseph K., Grochus, etcétera, etcétera, Gregor Samsa, viven en un mundo que le es, si me permiten el término, hostil. Es un mundo en el cual ellos no se encuentran ubicados, centrados o en relación de comunicación o de comunión con el mundo. Al contrario, es un mundo en el cual se encuentran enfrentados, bien sea por discriminación, bien sea porque su trámite, y ahí viene todo un aspecto en torno de la burocracia que muy bien desarrolla Kafka, ese trámite se convierte en un infinito, en un absurdo, en un ridículo, que conlleva también fundamentalmente la vida del personaje que la está desarrollando, Joseph K., etcétera, etcétera. Otro de los aspectos que desarrolla muy bien Calazo es la concepción de que en Kafka hay una literatura que absorbe al mundo del siglo XX sobre la base de algo que es el sueño como pesadilla. El sueño como un elemento clave. Ustedes me dirán, bueno, no es innovador porque ya Sigmund Freud, desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, venía aportando toda una justificación psicoanalítica, si ustedes quieren científica, en algún sentido, en torno del valor del sueño, sobre todo del valor también de la pesadilla y de todo aquello que hacía referencia a los elementos del inconsciente. Carl Gustav Jung estaba desarrollando su teoría del inconsciente colectivo, pero tengamos en cuenta que Kafka fallece en 1924 y que las teorías psicoanalíticas, que son un boom en ese momento, aún están en pleno desarrollo. Kafka no se basa en esa concepción, sino en una concepción de percepción personal desde el punto de vista de los propios miedos, de los propios conceptos de sueño y demás. En la página 309 dice lo siguiente. Dice, no hay crítico desde los más banales a los más grandes que no haya recurrido al sueño para hablar de Kafka, pero sueño, igual que inconsciente, es en este caso una palabra inerte. Sirve para interrumpir el flujo del pensamiento, más que para guiarlo. A menos que no se trate de aquella forma del sueño que Kafka define una vez en los diarios y que podría servir también como una excelente descripción del castillo. Y cita a Kafka. Un sueño muy ramificado que contiene al mismo tiempo 1000 correlaciones que se vuelven claras de golpe. Pero este es el modo en que en el sueño se representa cierta cualidad de la vigilia, una cualidad que no le resulta fácil alcanzar a la propia vigilia, oscurecida como está por una indefectible voluntad de control. Sin embargo, se trata siempre de vigilia, incluso si,
por una ironía que se encuentra tanto en el mundo como en Kafka, su imagen más precisa y más eficaz no se alcanza con el esfuerzo continuo y consciente, sino de golpe en el sueño. También esta es una astucia de la vigilia. Observen ustedes que no es la relación más común en torno del mundo del sueño, sino que Kafka percibe en el sueño una visión del mundo que luego debe ser ordenada. La literatura de Kafka puede ser tomada también como un elemento de todo lo pesadillesco, pero no como algo tortuoso específicamente, o meramente tortuoso de conveniencia de una construcción de mensaje, sino más bien como un ordenamiento. Es extraño, ¿no es cierto? Bueno, volvemos al primer punto, la extrañeza. El sueño traslada el concepto de un mundo que ha sido visto reordenándolo de otra manera. Y somos nosotros los que debemos una interpretación. Tal vez las novelas de Kafka sean la gran interpretación de esos sueños, ¿no? Me permito esta butad en algún sentido, para poder establecer esta idea de que no es meramente bucear en el inconsciente, sino la construcción de una visión del mundo diferente. En la página 262 hay una alusión a un tema que a todos nosotros nos interesa, que es el tema del mito. Durante largo tiempo, en la parte más prolongada de su historia, el mito fue para los hombres la fuente primera del saber. Esto es calazo puro, ¿no? Después se convirtió en una serie de historias engañosas y vanas, cuyo significado se reducía a entender la forma en que los hombres habían vivido en el pasado. Las típicas interpretaciones historicistas, sociologistas y demás. Las fuentes del saber eran otras. Lo que antes contaba el mito ahora se demostraba y se aplicaba. Pero alguien se dio cuenta de que una parte del saber del mito había permanecido cerrada en el interior del nuevo saber. No tiene importancia, pensó la mayoría. Sabremos un poco menos acerca de nuestro pasado. Pero ¿qué importa el pasado cuando tenemos frente a nosotros la inmensidad del presente? Sin embargo, algunos insistían. Se habían dado cuenta de que aquella parte inaccesible del mito trataba de las sentencias finales del tribunal. Ahí está Kafka. Ningún texto hablaba de ellas precisamente porque esas sentencias no son publicadas. Nació así en algunos la esperanza de que a través de los mitos que pudiera llegar a conocer algo que de otro modo no se hubiera descubierto. Para la mayoría no fue más que una vana ilusión, pero no podían probar que lo fuese, porque le faltaban sentencias recientes del tribunal que pudieran contraponer a las antiguas. De hecho, las sentencias seguían sin ser publicadas. Mientras tanto, el mundo seguía desarrollándose en procesos y sentencias, nunca definitivas. Los procesos eran siempre visibles, las sentencias siempre provisorias. Sustraída toda realidad, toda autenticidad, todo era un amasijo de apariencias y postergaciones. Tal vez la mejor alusión a la visión que se ha tenido, al menos desde el siglo XX, del mito. Un mito que se ha construido sobre la base del absurdo de la vida cotidiana. Tal vez un mitologema de la vida cotidiana. El no tener norte, el no tener trascendencia, la falta de ello, lleva al ser humano a considerar el mundo como un mito absurdo. Más que una falta de mito, un mito absurdo, en muchos sentidos. Son palabras de Roberto Calasso, no de Kafka. Pero como ustedes ven, bordea los textos de Kafka. ¿Por qué? Porque tenemos El proceso y El castillo. Dos enormes novelas en las cuales lo absurdo llega a su límite. Un personaje que está siendo juzgado, vaya a saber por qué, y otro personaje que va en busca de un trabajo, también vaya a saber por qué. Todo tiene que ver con hilos secretos que conciben la vida humana como una especie de teatro manejado por elementos que no nos son del todo reconocibles. ¿Cómo no pensar que Kafka fue
uno de los grandes visionarios en torno de lo que iba a ocurrir posteriormente en el siglo XX. Los grandes hilos que tejen la historia de la humanidad están escondidos, ocultos, detrás de elementos de una profundidad notable. Sobre este libro podríamos hablar muchísimas horas. Yo prefiero que esto sirva como una mera introducción para que junto con la obra de Kafka se lea este gran libro de Roberto Calasso. El segundo de hoy es La Folie Baudelaire. La palabra folie podría hacer referencia a la locura, pero no es el caso. Folie en francés, en este caso con una L, hace referencia a un departamento de soltero. Si ustedes quieren, en Argentina tenemos un término para esto, que ha sido muy usado por el tango, que es el término bulín, ¿no? El bulo, el bulín. El departamento que un soltero mantiene, soltero, bueno, sería lo más particular, a veces casado también, para sus encuentros amatorios, fuera de lo, al margen de lo institucionalizado. Tuvo muchísimo éxito en el tango, ¿no? El bulín de la calle Ayacucho es uno de los grandes textos del tango argentino. Pero en este caso no es específicamente eso, aunque también, sino más bien un lugar de encuentro para aquello que tiene que ver con el mundo interior, con el ocio, con la divagación, fundamentalmente con el encuentro con el arte, con el diálogo artístico. Baudelaire tenía un amante, todos lo sabemos. Esa amante no estaba casado, pero había una relación con ella muy particular que lo llevaba a un mundo de lo, digamos así, de lo no aceptado del todo socialmente en la época, si bien era muy común, ¿no es cierto? En La Folie Baudelaire, Calasso desarrolla justamente la concepción de ese mundo paralelo en Baudelaire, que por supuesto aparece en su poesía. Las Flores del Mal tiene muchísimo de ello. Pero aquí viene algo sobre lo cual me quiero centrar. Además de la percepción y de la descripción y de las cartas de la vida privada de Baudelaire, cartas a su madre con un padrastro insoportable que ha tenido, General Opic, que ha tenido una influencia negativa en Baudelaire en todo sentido. El libro, quiero prevenirlos para quien no lo haya leído, de pronto abre una puerta hacia otra biografía, la de Ingres, la del gran pintor francés. Baudelaire no quería Ingres. Ingres tenía una actitud absolutamente, ¿cómo decirlo?, absolutamente pedante, academicista, el pintor de cierto realismo en el retrato, ¿no?, de cierta percepción del mundo muy particular. Pero Calasso lo relaciona porque también hay una folie Ingres en este sentido. Hay cuadros de Ingres, óleos de Ingres, que no estuvieron expuestos y que en algún momento se perdieron o formaron parte de una colección privada, es decir, de su propia folie. Y aquí hay un desarrollo de algo notable. Para todos ustedes, sin lugar a dudas, vayan a verlo por YouTube o búsquenlo en Wikipedia. Hay uno de los cuadros más famosos de Ingres, que es la Gran Odalisca, ¿no es cierto? Vemos una dama en una de esas turquerías, en una de estas, en uno de estos arenes orientales que fueron tan típicos de cierto gusto por lo medio oriental en el mundo europeo de la primera parte del siglo XIX. Delacroix también va a pintar ese tipo de ambientes, en el que se ve justamente una joven de harén, ¿no?, con una cortina detrás. Eso le despierta a Calasso una reflexión. Ingres pintó 40 años después esa misma escena con la cortina descorrida. 40 años le llevó a Ingres pensar qué había detrás de esa cortina.
En esa metáfora, correr el velo, develar, se encierra buena parte del sentido de este libro. No digo el único, pero sí uno de los sentidos, que es fundamentalmente el hecho de que, me atrevo a decir, la literatura y el arte todo en sí, cuando tienen un valor simbólico, ese valor simbólico solo puede ser demostrado por el espectador que ha sido tocado por el extrañamiento del que hablaba anteriormente, o bien por el mismo artista que juega con nosotros a partir de el montaje de la escena. Justamente sobre esto, ¿sí?, las relaciones que establece Calazo, y me permito buscar la página en la que habla de Ingres Baudelaire, hacen referencia a una tensión en la época. Esa tensión es la modernidad. Ha llegado la modernidad. El término casi podemos decir que es acuñado por el mismo Baudelaire, en el artista del momento, en el artista de la modernidad, uno de sus artículos literarios más importantes. Recordemos que Baudelaire no fue solo poeta, fue un enorme ensayista y un enorme traductor de Poe, y que dijo: Poe y Joseph de Maistre me enseñaron a pensar, ¿no? El pobre Joseph de Maistre, que tanto palo ha recibido, por decirlo así, de manera ostensible, sobre todo porque no ha sido leído, ¿no? En algún momento habría que hacerlo. Dice Calazo en torno de Baudelaire y Ingres: la ostensible aversión de Baudelaire por Ingres era ante todo un contrapunto retórico de su entusiasmo por Delacroix, el gran pintor romántico. Se debía además a su intolerancia frente a las pomposas proclamas del maestro a favor de la canónica tríada Rafael, Grecia, naturaleza. Ese era Ingres, ¿no? Rafael, el gran pintor; Grecia, el gran motivo de la pintura, del arte; y la naturaleza como fuente también del arte. El pensamiento de Baudelaire era demasiado sutil y diferenciado para contentarse con esa pobre doctrina, pero frente a los cuadros se siente por el contrario un brusco cambio de registro. Baudelaire apenas consigue esconder el hecho de que hubiera sido el crítico perfecto de Ingres, el único a la altura de esa desconcertante novedad. Su juego era sin embargo otro, clarividente e intolerable. Así, cuando se trató de determinar quién era el pintor de la vida moderna, hizo recaer la elección sobre un desconocido. Es un pintor que forma parte de una segunda o tercera línea, falto de toda protección académica, un reportero de imágenes que no toleraba ni siquiera el ver impreso su propio nombre, Constantin Guy. Era un movimiento que descabalgaba al mismo tiempo a Delacroix, Ingres y el impresionismo aún no nacido, y se ponía sobre el umbral de los tiempos nuevos como un deseo siempre insatisfecho, de ligereza, futilidad, lábil eros, de vida aventurada y no del todo respetable. Y ahí la profundidad de Baudelaire, ¿no? Toma un pintor menor. Constantin Guy hoy en día es un pintor que hay que buscar, ¿no es cierto?, no solo en Wikipedia, sino en algunos archivos perdidos. Pero Baudelaire lo toma como centro, haciendo un giro. No es un ignorante de la pintura, es un conocedor. Sabe que Delacroix y Ingres y lo que está apareciendo va a quedar en la historia, pero justamente toma otro. Es ese juego de la folie propiamente. La pintura de la vida moderna, suprema obra en prosa de Baudelaire, fue concebida como una evidente provocación. En una época en la que arreciaba el culto del genio, en que a cada paso se invocaba a Leonardo, Rubens, Tiziano, o a la belleza ideal o a la naturaleza, ¿a qué artificio recurría Baudelaire para entrar en materia y casi para adiestrarse mentalmente para hablar de Guy? Echaba un vistazo a una serie de grabados de moda que comienzan con la Revolución y terminan más o menos con el Consulado. Se trataba de las encantadoras imágenes del Journal des Dames du Monde de Pierre de la Messangère. Para introducirnos a la obra del artista, al que presentará abiertamente como el pintor de la vida moderna, no apela a los antiguos maestros, sino a figurines de moda, de la Revolución sobre todo,
como si la revolución hubiera sido, en primer lugar, una buena ocasión para cambiar de vestidos y peinados un poco más rápidamente que de costumbre. ¿Quién en ese momento, y no solo en Francia, hubiera sido capaz de semejante impertinencia, que socarronamente terminó por ofrecerse como feuilleton, folleto, ¿no?, de un diario de la sólida burguesía? ¿Era Le Figaro, después de numerosos rechazos por parte de otras cabeceras? Nadie, naturalmente. Los grandes insolentes que se aprontaban a aparecer, Rimbaud, Nietzsche, Wilde, entre otros, no alcanzarían nunca tales detalles idiosincrásicos que pertenecen al estrato más conocido de la sensibilidad. Nadie sería tan insultantemente estético como Baudelaire. Este Calazo, con genialidad, ¿no? En pocas palabras, con una genialidad notable. ¿Por qué? Básicamente porque Baudelaire está eligiendo a un autor menor, y está eligiendo casi, me atrevo a decirlo sin ánimo de generar una polémica, un arte menor. El del simple folletinista, cronista, el del dibujante para diario, en el cual ve Baudelaire el reflejo de una época. Esa época que permitió el nacimiento de la moda como algo cambiante constantemente. Lo que está viviendo Baudelaire, 50, 60 años después de la Revolución, es el efecto de la Revolución. Ese efecto que tiene que ver con el cambio vertiginoso de las costumbres. Costumbres que a veces, y lo estamos viviendo hoy en día mucho mayor, y Calazo sin lugar a dudas es una persona enraizada en su momento, costumbres que no llegan a ser costumbres. No se permiten llegar a ser costumbres, porque son inmediatamente reemplazadas por otras. La modita, diríamos hoy en día. Modita que Baudelaire vio, que preanunció en El pintor de la vida moderna. Este tiempo vertiginoso que todo se va a llevar. Frente a ello, la eternidad de Delacroix, de Ingres y de ciertos pintores que iban a aparecer, de la gran obra de Rimbaud, de Wilde, de Nietzsche, se le aparecen a Calazo como grandes monumentos, obvio. Y esas obras no van a ser comentadas por Baudelaire. Baudelaire sabe que la futilidad, que el paso del tiempo inevitable, es la característica de este tiempo. Dos obras claves. K sobre Kafka, La Folie Baudelaire sobre el gran maestro francés. También Ingres. Buena parte del libro está dedicado a Ingres. Quiero incluso, para que ustedes se den cuenta, mostrarles que estamos ante un libro que van a aparecer cantidad de imágenes, ¿sí? Fundamentalmente. Quiero mostrarles una en específico, ¿no? Por eso estoy atrasándome. Respecto de, por ejemplo, los bocetos de la pintura. Bocetos que, en este caso de Delacroix, pero bocetos que, en el caso de Ingres, van a conformar otras pinturas o van a quedar en bocetos. También eso. También la delicadeza de. Así como miramos los papeles secundarios de un gran autor, de un gran escritor, así Calazo presta atención a esa obra, a ese boceto que el pintor está desarrollando para otra obra o tal vez para ninguna. Como cierre, aquí faltaría un tercer libro, pero la verdad es que ese libro, que tengo de una manera muy particular, lo tengo en PDF porque no he podido conseguirlo como libro de papel. Es increíble, pero Argentina se ha convertido en un país difícil para conseguir cierta obra, que es justamente el Rosa Tiepolo, donde Calazo trabaja con el gran pintor del siglo XVIII, Giambattista Tiepolo. Sería la tercera obra para incorporar aquí. Solo un dato. ¿De qué se ocupa? ¿De la pintura de techos? ¿De las grandes alegorías? No. De un grupo de dibujos menores de Tiepolo, en los cuales, o con los cuales, Calazo demuestra un mensaje, la primera palabra que me surge es secreto, pero valga decirlo, un mensaje trascendente de Tiepolo. El rosa, que es el color representativo de cierto Tiepolo, es lo exotérico,
Lo otro es lo que verdaderamente importó a Roberto Calazo. Lo mismo con K y con la Folie Baudelaire. No tanto la obra sí, sino aquello que está rondando como fuente de la obra visible. Introducción, como siempre digo, vayan a leerlo, simplemente he querido acercarlos a estos temas. Nos queda la última clase. Gracias por su participación. Nos estamos viendo en la próxima. Adiós y gracias.